dependían de la revisión, no había televisión privada. Pero eso es otro cuento. Pero miren esto, yo mirando con detenimiento la providencia de la Procuraduría, encuentro que es traída de los cabellos. Que el director de RTBC se ha investigado porque pide que un programa salga del aire, porque básicamente le parece que no debe haber más repeticiones, y simple y llanamente porque toma una decisión administrativa que está dentro de su competencia. Es un exabrupto, Néstor. Usted, Felipe, eso le quería preguntar. Usted, como director de Inravisión, sacaba programas en ese momento Inravisión básicamente sí, Néstor, era una especie de monarquía. Inravisión manejaba los públicos, no, pues eso era digamos, ese era un monarca en esas épocas, pues el pero guardadas las distancias y las proporciones, usted tomó decisiones sacando programas de televisión. Sí, Néstor. Y le pregunto con sinceridad, Felipe, hay unos años de diferencia. ¿Sacaron programas de televisión porque eran desafectos del gobierno? No que yo me acuerde, no porque eran desafectos del gobierno, se sacaban por contenidos y por otras cosas, y se hacía control previo, estaba la Comisión Nacional de Televisión y se hacía control previo, y se autorizaban los cambios de programación, y se sacaban del aire programas de televisión. Yo no me acuerdo si eran porque eran o no desafectos del gobierno, pero por ejemplo un día, por otras razones, no por los contenidos, un día el noticiero 24 horas que dirigía hoy nuestro compañero de Caracol, Mauricio Gómez, llegó tarde a los estudios de San Diego. Tenía que haber entregado el material a las 6:45, llegó a las 6:47, con tan mala suerte que yo estaba ahí, pues no fue al aire. Y era desafecto al gobierno. Y eso era multa, ¿no? Multa dura. Además. No, eso salían del aire y multa. Es decir, que un director de RTBC no pueda decir aquí va o aquí no va, que no pueda cambiar la parrilla, entonces ¿para qué lo nombran? Felipe, yo recuerdo... ¿Cuál es la función del director de RTBC? Yo recuerdo que sacaron del aire un programa, Néstor. Pero Felipe, Juan Pablo se acaba de echar aquí una tesis de que no podía haber programas de sátira política. Yo creo que ahí arranca el problema en la concepción de lo que es Señal Colombia, lo que debe ser la televisión pública en Colombia. Sí, pero Señal Colombia tiene una razón de ser distinta, Néstor. Es decir, usted va y mira de qué se trata Señal Colombia, que era la antigua cadena 3 que se utilizaba para otras cosas, en fin, para documentales y no sé qué tal, pero tiene otra razón distinta de ser. Y finalmente, una cosa es lo que usted dice en privado, porque claro, que fue en un despacho público, dice la Procuraduría que eran 4 funcionarios públicos. Lo cierto es que el señor Vieri fue grabado ilegalmente. Una cosa es Néstor, ¿cuántas veces no hemos hablado usted y yo temas en privado que después no decimos al aire? Felipe, pero la Procuraduría considera que la grabación es legal. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es el argumento? Ah, sí, y en cambio la Fiscalía no. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la Procuraduría tiene la tesis de que Juan Pablo Vieri estaba dándole una orden ilegal a Diana Díaz de retirar de la parrilla el programa, algo que no podía hacer porque, según el manual de funciones, eso está en cabeza de un jefe de programación y de una junta de programación. Sí. Es decir, que el gerente de RTBC no puede, si mañana quiere, de un plumazo sacar del aire un programa porque su presentador es contrario al gobierno de turno. No lo puede hacer. Y como lo estaban obligando o llevando a hacer una actuación ilícita, entonces Ricardo, tiene derecho a grabar esa conversación para tenerla como prueba. No tiene derecho a grabar esa conversación. No, claro, ese es el argumento y la Corte ya lo ha protegido. Yo derecho a grabar una conversación. Si usted está siendo víctima de un delito, y Ricardo Ospina. Pero si usted está siendo víctima de un delito, considera que está siendo violentado, sí lo puede grabar. No. Y lo puede llevar ante un proceso. Y lo ha dicho la Corte. Me parece que es un acto bastante populista de la Procuraduría. No sé quién es el procurador delegado en este caso, pero es una de las típicas actuaciones del procurador Carrillo, ¿no? Mucho tilín y pocas paletas. A mí me parece que a Vieri lo están sacrificando por una decisión que podía tomar. No, y eso Felipe, va a acabar tomar. Ganando el proceso. Él no la podía tomar, Felipe. No podía tomar esa decisión. Claro que la podía tomar. No porque hay una junta de programación por encima de él y un jefe de programación. Es que ese es el elemento central. Pero Ricardo acaba de decir... Yo tenía el Consejo Nacional de Televisión, yo tenía el Consejo Nacional de Televisión, que eran 8 personas importantísimas en ese momento. Estamos hablando del año 86, año 89.
y muchas veces tuve que tomar las decisiones porque no podía convocar al Consejo Nacional de Televisión, y después iba y les informaba, no salió al aire la novela de Jorge Barón Televisión por esto, Felipe, esto y pero esto y esto. hay cosas que cambiaron entre el país del 80 y pico al país del siglo XXI. Pues es que en esa época era inclusive más difícil, porque en esa época los directores de Unravisión, usted lo ha dicho, Néstor, no lo he dicho yo, eran unos pequeños monarcas. Pero mire, Néstor, yo creo que lo importante es que aquí hay unos hechos que están probados, que son ¿cuáles? Que el señor Vieri, como director de RTBC, dio unas instrucciones motivadas por razones de pensamiento político, dirigidas a castigar a una persona por su pensamiento político, es decir, que dio unas instrucciones mediadas por un acto discriminatorio. Eso está totalmente probado. E incluso él no lo niega. Él dice que sí, que lo hizo en caliente, que tenía la cabeza caliente, que tal cosa. Y punto. Ahí debería cerrarse la discusión. Después hay una discusión de carácter jurídico a la que él tiene derecho, que es tratar de que, a pesar de que ocurrió el hecho, el Estado no lo pueda sancionar porque la prueba es ilegal o por la razón que fuera. Y él tiene todo el derecho y tiene un gran abogado que es el doctor Bernate, y puede que logre convencer a las autoridades disciplinarias y judiciales de que evidentemente, a pesar de que ocurrió el hecho, que es lo que me parece importante, porque como aquí no estamos en el juzgado, sino en un medio de comunicación, pues lo que pasa en el juzgado, pues se discute en el juzgado, pero aquí discutimos los hechos, y este es un hecho probado. Hay un acto discriminatorio en razón de la posición política de una persona, y la respuesta es sí. Y eso, pues listo, eso lo que podemos hacer aquí es que claro que tenemos que rechazarlo y condenarlo. Si la Procuraduría encuentra que la prueba es válida o no, allá veremos. Pero aquí tenemos que rechazarlo y condenarlo, y además tenemos que rechazarlo y condenarlo porque además ha sido una conducta más o menos, permanente del gobierno actual. Evidentemente el gobierno actual es un gobierno que hace lo que yo llamé en alguna columna que escribí hace algunos meses, que es blandir la tenaza, cerrar la tenaza, usar el poder para tratar de que las personas... Todos los gobiernos en Colombia y en el mundo... Eso no excusa no. Que todos lo hayan hecho, no lo excusa. Señal Colombia Petro. Pues démosle la señal Colombia, pues que faltaba más que el gobierno va a tener que utilizar los recursos del gobierno. Un gobierno escogido por 10 millones de ahí está la confesión. No, confesión de que si es que yo no soy empleado público. Pero es que un canal público, la confesión es porque no puede ser un canal del gobierno. Claro, si no nos convertimos en Venezuela, si no, pues convirtámonos en venezolana de televisión. Nos vamos a convertir en Venezuela porque usted le dice a alguien que no le gustó. No, Felipe, pero es que esa es la concepción. Los medios públicos no son medios de gobierno. De que se creen por encima de todo y que pueden hacer lo que se les da la gana. Eso no funciona así. En la práctica. Es que ese argumento que acaba de utilizar Felipe es el que usa el gobierno. Incluso lo ha dicho expresamente el presidente Iván Duque en algunos casos, que uno no gobierna con los enemigos, que tal cosa. Pero además, y como está diciendo Ricardo, cuando se trata de medios de comunicación pública en todo el mundo, hay unos estándares de gobierno que buscan la neutralidad de esos medios de comunicación. Así es en España, con la Radio Televisión Española, así es ni la BBC de Londres, así es la Dolce Welle, así no son todos. No lo ha logrado ni la BBC de Londres, que le acaba de prohibir a los periodistas criminar. ¿Cómo le parece? La BBC... Pues justamente para que no se metan en política los periodistas, Felipe. No, ellos creen que están por encima de la ley, que pueden hacer lo que se les da la gana y que pueden mamarle a un gobierno para joder al propio gobierno del cual están mamando la teta. Pues no, las vainas en la realidad son otras. Pero hubo una parte de la entrevista de Juan Pablo Vieri que a mi modo de ver es el corazón de la entrevista. Porque yo no me voy a meter en el tema de los contratos. Dice que se equivocó, Felipe, una precisión, Aurelio, que se equivocó porque estaba con la cabeza caliente en esa conversación, pero que nunca hizo. La diferencia es que dice, los actos administrativos fueron diferentes a las palabras. Una cosa es lo que usted dice y otra cosa el acto administrativo. Vayan y miren los actos administrativos del señor Vieira. Además hago la aclaración, no lo conozco. A ver, Aurelio. Pero vayan y miren dónde está la resolución del director de RTBC ordenando cambiar la parrilla de programación. Todo es por la grabación, la verdad, el asunto es alrededor de la grabación, Aurelio. Sí, pero Néstor, yo creo que
no sé si la grabación corresponda, porque realmente el alegato de Vieri sobre la grabación es que la señora Díaz, a quien no conozco, violó la cláusula de confidencialidad. Sí. Realmente ese es el fondo del asunto. Pero a mí me parece que en la entrevista hubo algo que, pasando por encima de si tiene contratos o no, todas esas mezquindades que salen y hace las cuentas de cuánto le queda y bueno, todo eso. El punto es cuando Vieri dice en la entrevista es que el programa Puros Criollos de Santiago Rivas era de sátira política. Y eso era lo que a él no le gustaba. Y yo creo que ese es el punto del problema. En la televisión pública en Colombia puede haber programas de sátira política. Sí, tiene razón, para mí puede y debe haberlos. Yo estoy de acuerdo. Y ojalá que hubiera muchos que hacen parte, y usted mismo se lo dijo. Y la sátira política hacen parte del concepto de cultura. Usted mismo se lo dijo, claro, es que eso es parte del programa de agricultura o programas de qué. Del portafolio cultural que tiene que tener un canal. Usted lo dijo claramente. Entonces, cuando a Vieri pueda tener todos los alegatos y sacar los contratos y ganar en la Procuraduría, y Bernate lo puede sacar adelante, y todo lo que usted quiera. Pero quedó clarísimo en la entrevista que lo que no le gustaba a Juan Pablo Vieri es que en Canal Colombia hubiera un programa de sátira política. Y ese es el punto. Y si el gobierno lo respalda en eso tiene toda la razón Héctor Riveros. Y yo no voy a discutir criterios, ni la BBC, ni la Deutsche Welle, ni nada de eso. Yo voy a discutir es que en Colombia había un programa de sátira política y el señor director de Señal Colombia, el gerente, el que manda más allí, tenía ojeriza, veía mal, cuestionaba y no quería que ese programa estuviera ahí. Ese es el punto de la discusión. Bueno, muy bien, son las 8 de la mañana, 41 minutos para quienes quieran opinar, Felipe. Debate por las primeras declaraciones que entrega Juan Pablo Vieri a un medio de comunicación, mucho tiempo después de arrancar el debate alrededor de Puros Criollos. Hay que esperar, Néstor, a ver en qué acaba el proceso, porque pues finalmente uno opina, pero pues hay que mirar en qué acaba el proceso en la Procuraduría y el proceso en la Fiscalía y tal, pero a mí... Pero Néstor... Cuando esto pasó yo también defendí a Vieri y dije, faltaba más que el director de RTBC no pueda decir cuál es la programación. Entonces, ¿para qué lo nombra? ¿Para que sirva los tintos o qué? Néstor, pero vale la pena también precisar que el doctor Vieri insistió en que la grabación era un delito. Eso está en proceso en la Fiscalía. Sí, la Fiscalía hay una imputación de cargos y la señorita Díaz todavía no ha sido condenada. Permítame, entonces, Felipe, hay que esperar. Permítame, no hay imputación de cargos de la Fiscalía. La Fiscalía citó a imputación y suspendió la audiencia porque evidentemente lo que estaba haciendo era una arbitrariedad. Y habrá un comité en los próximos días encabezado por el fiscal Barbosa para saber si queda en firme la imputación o si reversa la decisión. Felipe, es cierto lo que dice Héctor. También es cierto lo que dice usted. Fiscalía y Procuraduría aquí parecen ir por caminos diferentes. ¿Sí? Son las 8 de la mañana, 42 minutos. Los acompañamos desde Blue Radio. Tito, les estoy embolatando sus deportes.